República, palabra que proviene del latín y está compuesta por res, que quiere decir cosa, y publica, que quiere decir de todos. Así, república significa cosa de todos. Es un gobierno que pertenece a todos. Y si todos deben vivir juntos, todos deben respetarse en su comportamiento social. Por ello, se fundamenta en un contrato social llamado ley y cuya normativa todos deben respetar. Una forma de gobierno republicano tiene las siguientes características. 1. Representación. El pueblo no gobierna de manera directa, sino por medio de sus representantes, que son elegidos por el voto popular. 2. Periodicidad o renovación de los gobernantes. Estos, los gobernantes, deben ser cambiados luego de transcurrido un tiempo. Responsabilidad. Los funcionarios públicos son responsables de los actos que realizan. Si comete un delito, debe responder por él mismo. Otra característica es división del poder, para evitar su acumulación por parte de unas pocas personas. El poder se divide en legislativo, que es el poder que hace la ley, ejecutivo, que es el poder que hace cumplir la ley, y judicial, que es el que juzga con la ley. Otra característica es publicidad de los actos de gobierno. Como el gobierno es de todos, los actos de gobierno deben ser públicos y conocidos por todos. A nivel municipal, provincial y nacional, existe lo que se llama boletín oficial, que todos los ciudadanos deberían consultar. Otra característica, libertad de expresión. Todas las personas tienen derecho a expresar sus ideas libremente, sean a favor o en contra de los gobernantes. Otra característica, respeto a los derechos individuales. Las personas tienen derechos que el Estado no puede contradecir ni avasallar. Otra característica, igualdad de los habitantes ante la ley. Todos los habitantes son iguales en derechos y obligaciones. Nadie es más que otro y no existen prerrogativas de ningún tipo. Nadie es más que otro por haber nacido en determinada familia, tener más o menos dinero, ser de una determinada religión o color de piel, o incluso sexo. Otra característica, soberanía del pueblo. El poder es del pueblo y éste lo representa a través del voto, peticiones y delegándolo a sus representantes. El poder es dividido para evitar su concentración en pocas manos y para que se realice un control más eficaz en resguardo de los derechos del pueblo. El desconocimiento por parte de la gente de este concepto central de república para la vida social y política ha ocasionado en muchos países que se vote por propuestas autoritarias lindantes con el totalitarismo y que muchas veces se convirtieron en dictatoriales. Y esto es grave porque hace ya más de 2500 años que estos temas son parte de la cultura. Por ejemplo, en la antigua Grecia, Platón y Aristóteles ya explicaban esto.
Por ejemplo, Aristóteles nos decía que los fines supremos de las formas de gobierno deben ser: 1. La libertad, igualdad. Solo somos iguales entre nosotros siendo libres. 2. La realización de la justicia y del bien común. 3. La realización plena del desarrollo de las capacidades cognitivas humanas. Entonces, la pregunta incómoda es: ¿por qué muchísima gente en la República Argentina no conoce esto? ¿Qué pasa en las familias y en las escuelas secundarias y con sus docentes que no lo enseñan? Ciudadanos, les informamos que desde ahora se pudrió todo. Buenas tardes a todos, ¿cómo les va? Estamos en Se Pudrió Todo, transmitiendo desde la 88.7 de la ciudad de San Nicolás, provincia de Buenos Aires, República Argentina. Se Pudrió Todo tiene sitio web donde pueden encontrar los audios de los programas anteriores. Además, pueden encontrar documentos e informes de lo que nosotros damos en este programa. Y anoche hemos subido la versión de la Constitución Nacional de lectura fácil. Anteanoche fue. Y es una propuesta que se está dando en muchos países. Es una tendencia a nivel internacional para lograr que ese vocabulario a lo mejor duro, difícil en algunos conceptos, pueda ser mejor entendido por todas las personas que quieran realmente saber cómo funciona nuestra república o cómo debería funcionar, que es algo distinto. Se Pudrió Todo tiene entonces sitio web cuya dirección es sepudriotodo887.blogspot.com.ar, y también nos pueden encontrar en Twitter, Facebook, Google+, YouTube, y si nos quieren enviar mensajes por correo electrónico, su dirección es sepudriotodo887@gmail.com. Y en las propuestas del panorama local tenemos toda la movida que hay para este receso de invierno, sobre todo para los chicos. En el Museo y Casa del Acuerdo estuvo esta tarde Papeles Mágicos, pero este sábado que viene de 15 a 17 no se pierdan una novela multimedia para chicos llamada Carola. Y para el domingo, de 15 a 16, un cuento infantil ilustrado, contado y cantado llamado Hasta el oso con reposo. Y al terminar, de 16 a 17, está la Troupe del Aire ahí en la calle, justo enfrente de la biblioteca de la Casa del Acuerdo. Muy lindas propuestas, además de todo lo que se está haciendo en algunas plazas de los barrios. En el SIC de Barrio Gareto hubo cine. Bueno, tenemos mucha movida para salir con los chicos, además de nuestros bellos paisajes cuasi urbanos, podríamos decir, a muchas de las plazas tan lindas que tenemos, los clubes de los barrios. Es decir, tenemos algunas propuestas como para que la pasemos lindo en familia. Estamos en Se Pudrió Todo, transmitiendo desde la 88.7 de la ciudad de San Nicolás, provincia de Buenos Aires, República Argentina. Entrando en el panorama provincial, lo que vamos a destacar hoy es que ayer por la tarde se realizó otra reunión por la paritaria salarial de los docentes entre el gobierno de la provincia de Buenos Aires y los sindicatos docentes.
Como habíamos adelantado desde hace meses, los sindicatos volvieron a rechazar la propuesta realizada. El gobierno propuso un 15% para estos primeros meses, más el 1,7% de material didáctico, todo esto hasta julio, y en agosto reabrir la paritaria para la segunda mitad del año. Sigue vigente el plus por presentismo, que se está pagando cada 3 meses, y el plus por capacitación. Es decir, mucho más que el 15%. Igualmente, el gobierno dijo que este jueves depositará el monto de lo ofrecido a los docentes de toda la provincia. Es decir, que pasado mañana tienen un depósito de dinero por el tema del reajuste salarial. Por más que los sindicatos no lo firmen, el gobierno lo está dando. La inflación medida hasta fin de junio fue del 16%. El gobierno de la provincia ha ido pagando actualizaciones salariales desde enero pasado para no retrasar el poder adquisitivo respecto de la inflación vigente. Pero los sindicatos pidieron un 30% ahora. Sí, lo quieren ahora. Eso es solo una excusa para seguir sin firmar la paritaria y así tener un frente de conflicto abierto para desestabilizar. Son de manual, por eso ya habíamos dicho que no lo aceptarían. El sindicalismo quiere comenzar a cobrar ahora lo que resta del año, una inflación que todavía no se produjo. Vidal ya dejó aclarado una vez más que se realizarán los descuentos a los docentes que se plieguen a una huelga y no vayan a trabajar. Ya entrando en el plano nacional, como ayer, vamos a iniciar con una excelente noticia. Funcionará en el Hospital de Clínicas el primer tomógrafo fabricado en el país. Lo hicieron un grupo de especialistas del Centro Atómico de Ezeiza. El flamante equipo funcionará en el Servicio de Medicina Nuclear del hospital, dependiente de la Universidad de Buenos Aires. Permitirá obtener imágenes anatómicas y funcionales del cuerpo humano en forma no invasiva. Y, según el comunicado de la Comisión Nacional de Energía Atómica, propiciará llegar a un diagnóstico mucho más preciso sobre enfermedades oncológicas, cardiológicas y trastornos cerebrales. Y ahora, bueno, luego de la buena noticia, vamos a ver qué pasa en Argensauria. Para el día de hoy hemos seleccionado algunas noticias, se podría decir así, de cosas que suceden en este país y que son de no creer. Bueno, solamente del ámbito político, porque si empezamos con el tema del deporte y el espectáculo y tantas otras cuestiones y áreas de la vida de los argensáuricos, y directamente necesitamos 28 programas como este por día. Bueno, vamos a esta serie de noticias que son fiel de reflejo de nuestra Argensauria. La primera, abren una investigación porque se extraviaron 26 hojas para hacer billetes de 200 pesos. Sí, directamente, ¿más qué se extraviaron? Se las robaron. 26 hojas de las especiales del papel moneda, de las servilletes, de la mismísima Casa de la Moneda. Los faltantes se detectaron 10 en marzo y 16 en abril. Como no aparecieron esas 26 hojas, que están todas numeradas, las autoridades de la Casa de la Moneda abrieron un sumario administrativo. Tiene el objetivo, al final de la investigación, de averiguar qué ocurrió con el papel. Pero lejos de buscar a un autor intelectual como el profesor de la serie televisiva La Casa de Papel, o
a su autor material, acaso un tal Berlín, la meta de corto plazo es determinar por qué el personal a cargo de ese sector no avisó inmediatamente el faltante. Entonces nos quedan muchas preguntas, pero vamos a decir una, ¿sí? ¿Estos son resabios que todavía están vigentes de la corrupción o es corrupción nueva? Lo dejamos ahí por ahora. La segunda noticia de Argensauria: detectan fallas de fabricación en las nuevas patentes para autos y motos y recomiendan cambiarlas. Pero no todas, son patentes fabricadas en abril del 2016. El problema es que pierden la pintura y se decoloran. Para cambiarlas, si usted es uno de los afectados, debe dirigirse al registro del automotor y realizar un pedido de reposición. No tiene cargo para el usuario, ya que es gratis. Y después tenemos políticos que dicen que la solución para salir del déficit fiscal es producir y apostar por la industria nacional. A la industria nacional, en su gran mayoría, le falta mejorar mucho para entrar en los mercados internacionales. Imagínense si ni siquiera ofrecen una producción acorde con mínimos estándares de calidad para el mercado interno. ¿Qué vas a salir a venderle? ¿A quién le vas a vender? Porque cuando se venden cosas falladas en gran cantidad, después te vienen los juicios. Y esos hay que pagarlos sí o sí. La tercera noticia, un periodista que estaba acreditado en Casa Rosada, es decir, en la Casa de Gobierno, tenía pedido de captura desde el año pasado. Bueno, fue detenido, pero fue detenido recién el viernes pasado. Y sospechan que esto es una maniobra de alguna parte de los servicios de inteligencia que fueron desafectados en el último tiempo. Fue detectado cuando quiso acreditarse en la cumbre del G20. Tenía pedido de captura desde mayo del 2017 por los delitos de abigeato, y esto es el robo de ganado, pero también por incumplimiento de los deberes de funcionario público y falsedad ideológica de documentos públicos. Se trata de Juan Manuel Illescas y fue detenido el viernes pasado en su casa. La pregunta que nos hacemos acá es, ¿cómo no lo detectaron tiempo atrás cuando pidió su acreditación? ¿No ven los antecedentes de cada una de las personas que lo hacen? ¿O los servicios de inteligencia miraron para otro lado porque lo habían enviado ellos? Acá hay cuestiones que nosotros ya venimos tratando hace tiempo. Hay gente dentro del gobierno que hace todo lo posible para crear problemas. La cuarta noticia de Argensauria: ahora palazo para el sistema judicial. El 12 de julio se iba a dar el veredicto en el juicio por el caso Chicone, pero el día 10 de julio, es decir, 2 días antes, se presentó un pedido de recusación contra uno de los 3 jueces y no se pudo dar ese veredicto. ¿Y quién lo presentó a ese recurso? Los abogados de Amado Boudou, uno de los principales acusados y juzgados ya. Ahora, ¿qué es lo que sucede hoy? ¿Qué sucede? Hizo otro pedido de recusación contra el juez Pablo Bertuzzi y todo queda más demorado a la espera de la decisión que tome la Cámara Federal de Casación Penal. ¿Cómo puede ser que se pueda hacer esto al final de un juicio? Es demencial. Hay muchas cosas que cambiar acá. La quinta noticia de Argensauria: Cambiemos presenta su proyecto para regular los aportes a las campañas de los partidos políticos en la Cámara de Diputados. La propuesta, como ya hemos dicho varias veces, es bancarizar los aportes y así queda registrado quién es el que los realiza.
¿Y qué pasa con esto ahora? Que sectores de la oposición, como el Partido Justicialista, el Frente Renovador y el Kirchnerismo, ya expresaron su rechazo al proyecto. Es decir, ellos se prenden en la denuncia, pero no quieren solucionar el tema. ¿Y por qué? Bueno, dicen que es porque apuraron los plazos y no es la época para presentarlos. ¿Cómo? ¿Y de dónde sacaron que hay épocas para presentar determinados proyectos? Son de terror. Critican, denuncian y cuando se les presenta un proyecto para solucionar el tema, saltan con excusas ridículas porque a ellos no les conviene, porque los dejaría en evidencia de las trapisondas que hacen siempre que hay elecciones. Bueno. Estas son las realidades que tenemos todos los días. ¿De qué nos vamos a asombrar, no es cierto? Nos tendríamos que asombrar que tengan votos muchos de estos políticos corruptos, pero bueno. A ver, vamos a C5N. Fíjense lo que pasó. Puso un movilero, el canal C5N, a levantar testimonios de cortes y piquetes que se estaban realizando en la capital federal, de la gente que hacía los cortes y los piquetes. Resulta que en uno de ellos se encuentra con una mujer de Paraguay y es increíble esto, increíble. ¿Y qué es lo que pasa con esta persona de Paraguay? Le dice que lograron los planes porque participan de los piquetes. Es decir, hasta los extranjeros consiguen planes de las diversas agrupaciones si van a hacer los cortes y piquetes y tienen el tupé después de criticar al gobierno nacional. No, esto realmente es tan surrealista, no se puede creer. Cuando comenzó a hablar, digamos, de más, diciendo cosas que no les convenían al canal de clara tendencia kirchnerista, dejando en evidencia lo que son realmente, el movilero la cortó. Entonces, queda clara esta situación una vez más, después de tantas veces que lo hemos tocado este tema. Ahora vengan de a todo el mundo que acá 8 millones de argentinos que trabajan y pagan impuestos los van a mantener por medio de gobiernos populistas que se hacen caca en los verdaderos trabajadores. ¿Y así vamos a solucionar el problema del déficit fiscal? Ahora los defensores de los planeros vengan de a todos para criticar lo que estamos dejando en evidencia. Y para que no haya mayores inconvenientes en cuanto a doble interpretación, miren, acá les paso el audio de lo que pasaron en C5N, es cortito. Maribel, vamos a conocer su historia. Ella es piquetera, allí se presentó cuando acaba de llegar aquí al móvil. Y usted me decía, nosotros las cosas que conseguimos, siendo paraguaya, como lo sos vos, lo conseguí haciendo piquetes. Así mismo, nosotros luchamos día a día en las calles, gracias a eso pudimos conseguir también el plan social, que alguna gente dicen que nos rascamos las pelotas por conseguir ese plan social, pero no. Gracias a eso estamos trabajando. Y Macri, yo te digo una cosa. Un minuto. ¿Usted pertenece a qué agrupación piquetera? Yo soy de la agrupación Corriente Villera Independiente. Bueno, ahí lo tienen, dejémonos de joder. En la Argentina, bueno, todavía los datos no son precisos del todo. El gobierno nacional desde el Ministerio de Bienestar Social los está retaseando, pero según algunos periodistas de investigación, la cantidad de extranjeros que cobran planes sociales en la Argentina anda entre los 2 millones y 2 millones y medio de personas. Sí, escuchó bien, no es chiste. Entre 2 millones y 2 millones y medio de extranjeros están cobrando planes sociales. Por eso les decía hace un ratito, bueno, entonces ahora vengan de todo el mundo
los que estén en una situación de pobreza, que acá los que pagan impuestos y trabajan todos los días los van a mantener, porque mientras sigamos teniendo gobiernos populacheros que se quieren hacer los lindos, que les dan el documento y luego les permiten votar, y bueno, no tenemos salida así. Estamos en Se Pudrió Todo, transmitiendo desde la FM 88.7 de la ciudad de San Nicolás, provincia de Buenos Aires, República Argentina, para toda la zona de influencia. Y estábamos hablando ahí de el tema de los planes sociales que le estamos pagando a los extranjeros. Gente que dice que trabaja de piquetero, ese es el trabajo que tienen, por eso casi todos los días los piqueteros están cortando en un lado o en el otro. Y claro, ellos van, reciben además dinero de la política porque, según parece, les están pagando también, aparte de recibir el plan, unos 400 pesos cada día. A los que distribuyen en Traffics por las noches para estar entre las 22 y las 6, 7 de la mañana en la calle, durmiendo con un colchón que les dejan, que encima son todos colchones nuevos, entonces que se nota todo, todos son iguales, les pagan entre 400 y 600 pesos, ahí esto sucede en la capital federal. Y bueno, ahí seguimos en Argensauria. Y esto encima deja muy mal a todos los políticos de todos los partidos, porque que haya una sola persona en situación de calle es monstruoso. Pero si encima les pagan a un montón de gente para que estén en la calle, para luego hacer críticas, y bueno, eso ya directamente no hay palabras para describir lo que son. Bueno, a ver, ya que estamos hablando de estos temas, vamos con dos situaciones. A ver, ayer les decía que encontré una cuenta en Twitter que publica todos los días gran cantidad de avisos en donde se ofrecen trabajos donde no se requiere experiencia, o sea, se especializa en eso. A ver, ¿qué es lo que están ofreciendo como trabajo y donde no se requiere experiencia? Principalmente para los más jóvenes, los que ingresan al mercado laboral. Bueno, la cuenta en Twitter es twitter.com/revistaempleo. Pero también, si usted no tiene Twitter, no hay problema porque tienen un sitio web donde también los publican a estos ofrecimientos de trabajo donde no se requiere experiencia. Su dirección web es la siguiente: www.revistaempleo.org. Repito la dirección: www.revistaempleo.org. Y ya que estábamos hablando de asistir a los extranjeros con planes y todo esto, fíjense lo que pasó en Misiones. La ANSES informó que le sacó la jubilación a 1.000 extranjeros que nunca vivieron en el país. Fue en la provincia de Misiones y eran paraguayos y brasileños. Pero estas 1.000 personas quitadas de los padrones para que no cobren más serán solo la primera etapa de limpieza de los beneficiarios reales, porque ya calcularon en la UDAI de Misiones que las pensiones y jubilaciones truchas son más de 3.000 en total, las que hay solamente en Misiones. Imagínense lo que habrá en Formosa, y, mejor me callo. Ya lo hemos tratado varias veces a este caso. Ahora vamos al tema importante, el que dijimos ayer que era el tema del día, la noticia más importante, que tiene que ver con este decreto de Mauricio Macri sobre el tema de las Fuerzas Armadas y las Fuerzas de Seguridad. Sobre lo que sucedió ayer acerca del anuncio presidencial respecto de este tema,
Y las críticas, ya dijimos que muchas de ellas no se basan en la realidad. Cuando se miente descaradamente para tratar de ganar algún apoyo más de alguien que no esté debidamente informado, claramente se trata de actitudes muy repudiables. Es decir, tiran mentiras y entonces la gente, si no se informó debidamente, se las puede creer. Y bueno, así vamos, ¿no? Es lo que decía Goebbels, el ministro de propaganda de Hitler. Miente mucho que algo quedará. Y si lo mentís muchas veces, la gente se lo va a terminar creyendo. Esto es lo que sucede con algunos sectores de la oposición que inventan y mienten descaradamente sobre lo anunciado. Por ejemplo, dicen que con el decreto el presidente quiere cambiar la ley de seguridad interior, algo que es totalmente falso porque no leyeron el decreto y tampoco leyeron la ley de seguridad interior. Si alguien cambió de hecho la ley de seguridad interior con un decreto, el 727/2006, fue Néstor Kirchner cuando era presidente. Él lo hizo a esto de cambiar una ley con un decreto en forma totalmente inconstitucional. Lo que acá hace el gobierno es cambiar ese decreto, nada más. Cambia un decreto con otro decreto, a la ley no la toca. En realidad, el decreto de Macri solo modifica las directivas de ese decreto. No hacen más nada. No se mete ni con la ley de seguridad interior ni con la ley de seguridad nacional. Por eso, antes de opinar y salir a hablar y criticar, hay que informarse debidamente. ¿Cuál es el problema de entrar a la web y mirar a ver dónde está ese decreto, a ver qué es lo que dice, me informo qué es lo que dice la Ley de Seguridad Nacional, la Ley de Seguridad Interior y listo? ¿Cuál es el problema de hacer eso? Lo que las Fuerzas Armadas harán respecto de la seguridad interior es apoyo logístico a tareas que tienen que ver con amenazas nuevas como el narcotráfico o el terrorismo dentro del territorio nacional. Es decir, ayudar con equipamiento a las fuerzas de seguridad. Vamos a ver un ejemplo. Facilitarle el ejército un helicóptero a Gendarmería o pasarle información digitalizada a la policía o crear un escudo cibernético para la defensa de los servidores de nuestro país, además de colaborar en la instrucción con cursos de capacitación. Y bueno, es como venimos diciendo desde hace tanto tiempo atrás. Cualquier cosa será criticada, lo que sea, sin importar qué tema sea. Y entonces se inventan, se hacen unas parodias terribles. Fíjense que prácticamente todas las semanas tenemos parodias de esto. Mientras en las potencias y en países que no son potencias también, las fuerzas de seguridad trabajan conjuntamente con los militares para combatir a los narcotraficantes y terroristas, acá hay políticos que se espantan de eso. ¿Será que tienen miedo de que les destruyan el negocio o los aportantes? Y si algo de eso hay, ¿quiere decir que hay políticos relacionados con el narcotráfico y hasta incluso el terrorismo? Porque son los mismos que pretenden que nuestras Fuerzas Armadas sigan desarmadas y así facilitarles la violencia en alza que están teniendo en contra de un gobierno constitucional. Y hasta han tenido el tupé de decir que el gobierno utilizará a las Fuerzas Armadas para reprimir trabajadores. El delito en su máxima expresión. Es un delirio total y absoluto. Gente, se les nota mucho que no quieren que se combata el narcotráfico. Justamente los mismos sectores que quieren legalizar las drogas. Qué raro, ¿no? ¿Tampoco quieren que se combata al terrorismo? ¿Ustedes protegen a terroristas también?
Que apoyan a Cristina Fernández de Kirchner, a Timerman, a Delí, a Khalil y a Esteche en el caso del memorándum por la AMIA. Claro, sí, también hay políticos y votantes que defienden a terroristas. Esto ya quedó sumamente claro. Y todavía tienen el tupé de hablar. Mamita. Vamos a cambiar de tema. El sábado se inició la reunión del G20 que reunió a los ministros de Economía de los países miembros. Para esta ronda de negociaciones, el titular del FMI, o la titular del FMI, Christine Lagarde, estuvo presente en nuestro país. Lagarde y Duhovne dieron una conferencia de prensa el otro día y sus dichos principales son los siguientes. Lagarde sobre los programas sociales dijo, y cito, los más vulnerables van a ser protegidos. Ese aspecto en particular ha sido considerado en profundidad por las autoridades argentinas y nosotros estamos respaldando eso. Los logros fiscales son positivos. Fin de la cita. También Lagarde expresó el total apoyo al programa fiscal tendiente a bajar el déficit a 2,7% para este año y 1,3% del PBI durante todo el 2019. Y que desde fines del 2018, último trimestre, se comenzará a notar la recuperación de la economía, que ahora está en una caída, se podría decir, en un inicio de recesión, en un estado recesivo. Por otra parte, Lagarde se mostró preocupada por la situación de los sectores con menos recursos y aseguró estar pendiente de la protección social de estas personas. Dijo, debemos apoyar a quienes tienen menos ingresos, por eso tomamos medidas para cuidar a los más vulnerables. Y entonces acá nosotros aclaramos lo que venimos diciendo varias veces, que este tema del ajustar y bajar los gastos no pasa por quitar planes sociales o bajarles lo que cobran. No tiene nada que ver, al contrario, han subido la cantidad de planes sociales y han subido incluso la cantidad de dinero que cobran. Es decir, si van a criticar el acuerdo con el FMI, háganlo con datos verdaderos, no con mentiras. Es necesario también aclarar que de todos los acuerdos anteriores de nuestra historia con el FMI, este es el primero en el que ese organismo planteó su preocupación por este tema y por eso no hay exigencias para bajar el costo social en planes ni en educación ni en atención en salud. Solo plantea la baja del déficit fiscal en el dinero correspondiente a la distribución de impuestos coparticipables entre la nación y las provincias y bajar los subsidios al transporte, electricidad y gas. También aclaró que no se reunirá con la CGT, como no lo hizo, ni con la oposición, al menos por ahora, porque solo vino para la reunión del G20 y no como misión específica al país. Cuando se viene como misión, ¿vieron cuando publican en los medios, viene una misión del FMI? Bueno, ahí sí, eso quiere decir que solo vienen para tratar los temas específicos del país. Entonces sí, se reúne con otros sectores además del gubernamental. Creo que quedó aclarada la situación en esto. En otra noticia que tiene que ver con el G20, el sábado pasado alrededor de unas 1.000 personas se manifestaron en contra de la reunión del G20 en la ciudad autónoma de Buenos Aires. Estuvieron la izquierda, Barrios de Pie, Memoria, Verdad y Justicia, etc. Estuvieron varios de ellos con máscaras blancas, quemaron una bandera de Estados Unidos. Entre las consignas están
sus cánticos en contra del imperialismo y que a Macri le queda poco, que le cortan los puentes, que le paran el país, como si eso fuese contra el presidente en sí, cuando en realidad es contra del ciudadano común que necesita transportarse para ir a trabajar, o asistir a un turno en un médico, o realizar algún tipo de trámite. Además, con mentiras descaradas como decir que van a privatizar la ANSES, estupideces así estaban diciendo, o que los salarios docentes bajarán 15%, entre tantas otras estupideces. En fin, lo de siempre. La mejor estrategia contra Lagarde sería la estrategia de todos los argentinos, si no les gusta el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, sería que todos renuncien a sus planes sociales y se pongan a trabajar. Así no tenemos que pedir plata al fondo. ¿Qué les parece? ¿Les gusta la propuesta? Ah, ¿que no? Bueno, y claro, ¿qué le va a gustar? Bueno, a ver. Hay otra opereta ahí dando vuelta que tiene que ver con la oficina anticorrupción que dirige esta mujer Alonso. Bueno, a ver, la oficina anticorrupción sucedió que se pronunció en contra de Amado Vudú y pidió a la ANSES que no se le dé la pensión por haber sido vicepresidente. Este documento fue emitido para apelar ante la medida de la juez federal Ana María Rojas, que es miembro de Justicia Legítima, de que la ANSES le pague a Vudú su pensión por haber sido vicepresidente. Resulta que la Oficina Anticorrupción plantea que no se le debe dar esa pensión por lo expuesto en la ley número 24.018 y en su artículo 29 dice lo siguiente, cito: se excluye del beneficio a quienes hubieran sido removidos en juicio político por mal desempeño, lo cual expresa una regla general de mayor latitud, según la cual la asignación en tanto premio o retribución resulta jurídicamente incompatible con la conducta deshonrosa y determinada con fuerza de verdad legal, ya fuera por el Senado de la Nación o por el Poder Judicial de la Nación por la comisión de delitos. Fin de la cita. Entonces se entiende que no se le debe dar la pensión porque cometió delitos en ejercicio de sus funciones y por mal desempeño de funcionario público. Está el tema de la truchada de papeles de un auto, la rendición de viáticos con facturas truchas cuando viajaba al exterior, y por esto estuvo detenido ya 70 días. Está el tema de Chicone, cuyo juicio se está terminando. Bueno, se va a terminar cuando las estupideces del Poder Judicial lo permitan. Y varias denuncias más que todavía están en distintas instancias judiciales. Y ya que estamos con la Oficina Anticorrupción, vamos a explicar algo, porque en las redes sociales hay mucha gente que está diciendo cosas que no corresponden. Por ejemplo, una de las críticas es que Alonso es de Cambiemos. Entonces, ¿por qué la Oficina Anticorrupción está en manos del mismo partido? Bueno, vamos a explicar por qué. Porque hay gente que se la pasa criticando y no tiene ni idea de nada. La Oficina Anticorrupción depende en forma directa del Poder Ejecutivo Nacional y no tiene que estar en manos de la oposición. Es decir, la Oficina Anticorrupción no es la Auditoría General de la Nación, no es la SIGEN, no es el Ministerio Público Fiscal, que son los que tienen que controlar por fuera del Poder Ejecutivo. La función de la Oficina Anticorrupción
es ser los ojos del presidente controlando la ética en organismos dependientes de él mismo. Se mete a controlarlos, mejora los procesos licitatorios y toma denuncias que ya terminaron en 70 causas penales. También ya recuperó muchísimos bienes mal habidos por parte de la corrupción ejercida en el Estado. Y es necesario aclararlo porque hay gente que dice cualquier cosa al no saber. Es decir, para opinar antes se debe saber del tema, hay que informarse. Si uno está equivocado, bueno, perfecto, pide disculpas, ya uno se lo explica. Pero me encuentro en las redes sociales que cuando alguien se pone a explicar esto, como otros temas, lo único que reciben son insultos. Vos estás defendiendo Cambiemos, qué sé yo. Me encontré con ese tipo de cosas. También los fanáticos de Cambiemos insultan a los otros en otros temas. Es decir, los argentinos estamos muy sacados, hay que bajar 2 o 3 cambios. 2 o 3 cambios vendría bien. Y bueno, ¿qué le vamos a hacer? A lo mejor no quieren hacerlo. Seguimos en Se Pudrió Todo, transmitiendo desde la ciudad de San Nicolás por la 88.7. Estamos en la provincia de Buenos Aires, en el país República Argentina. Y veníamos hablando de la Oficina Anticorrupción y el tema del decreto de las Fuerzas Armadas para asistir a las fuerzas de seguridad. Sobre este tema, vuelvo a traer a consideración de ustedes el informe de los consejos por el cibercrimen, que nosotros tenemos que tener en claro que esto existe en el mundo y no es solamente los pedófilos que tratan de enganchar a los menores, sino estamos hablando de robo de cuentas bancarias y todo eso que a todos nosotros nos puede pasar. Para tener más cuidado con esto, les traigo otra vez el informe. Les aclaro también lo siguiente, este informe no tiene en cuenta lo que es el ciberterrorismo. Es decir, el ciberterrorismo sobre el que las Fuerzas Armadas y las Fuerzas de Seguridad se tienen que capacitar para enfrentarlo. Ya tenemos gente muy capacitada en el país trabajando en este tema, pero se necesitan más personas. Y este decreto lo que hace justamente es habilitar este tipo de acciones conjuntas de capacitación. Es decir, el informe que pasamos ahora es más del tipo hogareño. ¿Estamos en claro? Bien, vamos con este informe. Consejos por el cibercrimen. Y tiene que ver con el cibercrimen, qué es lo que pasa en las redes, con los adolescentes, con la gente que se topa con delincuentes, con gente que hace estafas, con gente que realiza después acciones que no corresponden con los menores. Ustedes saben a qué me estoy refiriendo, hay cosas que no podemos decir por el horario, pero cosas que son increíbles, pedófilos y todo ese tipo de cuestiones, robo de cuentas. Así que acá va este informe que se llama Consejos para los padres y adolescentes sobre cibercrimen. Antes que nada, veremos el significado de palabras técnicas que escuchamos casi todos los días y pocos conocen su significado. Ciberbullying. El ciberbullying es el uso de los medios telemáticos como internet, telefonía celular y videojuegos en línea principalmente, para ejercer el acoso psicológico entre iguales, violencia, insultos, amenazas y burlas. Grooming. El grooming es una práctica de acoso y abuso sexual en contra de niños y jóvenes que, en la mayoría de los casos,
sucede a través de las redes sociales. Sexting. Sexting alude al envío de mensajes con contenido de tipo pornográfico y o erótico que a través de los teléfonos celulares llega a todos los chicos. Es decir, es aquel acto de emitir mensajes sumamente explícitos que incluyen un contenido de textos, fotos y hasta videos a través de un teléfono móvil o computadora. Muchas veces se utilizan para luego realizar aprietes a cambio de dinero o favores sexuales. Malware. El malware es una abreviatura de malicious software o programa malicioso, término que engloba a todo tipo de programa o código informático malicioso cuya función es dañar un sistema o causar un mal funcionamiento, robar información personal, etc. Dentro de este grupo podemos encontrar términos como virus, troyanos, gusanos, keyloggers, botnets, etc. Phishing. El término phishing es utilizado para referirse a uno de los métodos más utilizados por los delincuentes cibernéticos para estafar y obtener información confidencial en forma fraudulenta, como puede ser una contraseña o información detallada sobre tarjetas de crédito u otra información bancaria de la víctima. Básicamente es suplantar la identidad de un sitio web. Por ejemplo, quiere entrar a su cuenta de banco y le erró en una tecla y entonces puso otra letra. Entra entonces en otro sitio web que tiene una copia casi exacta del original. Cuando el usuario no se da cuenta, ingresa su nombre de usuario y contraseña y ahí perdió. Esa información va a los delincuentes que luego entran en su cuenta y pueden hacerle desastres. También es crear perfiles truchos, como crear un Facebook haciéndose pasar por una persona para publicar cosas que la hagan quedar mal. Ransomware. El ransomware es un programa que encripta los archivos que tenemos en la computadora o celular y si no se paga una determinada cantidad de dinero, no le dan la clave para volver a tener acceso a todos esos archivos. Dicho esto, tenemos que aclarar que el ciberdelito crece cada día en el mundo en cantidad, pero también en prevención y en detecciones de delincuentes. Y también, por supuesto, las detenciones. Pero esos delincuentes actúan porque hay gente sobre la que actuar. Es decir, y para que quede bien en claro, hay delincuentes cibernéticos porque hay víctimas disponibles. No habría tantas posibles víctimas si tanto padres, adolescentes, chicos y docentes tuviesen más conocimiento sobre el tema y actuaran en consecuencia. Lo primero que hay que tener bien presente es que la actitud hacia los chicos y adolescentes no es la de prohibir que estén dentro de las redes sociales. No pasa por prohibir que usen la computadora conectada a Internet. No, para nada, no va por ahí el asunto. Lo que hay que hacer es hablar y explicarles el problema existente. Hablarles de frente, con la verdad. ¿Y qué tenemos que decirles? Y bueno, primero y principal, que ya se han informado, que ya conocen el tema, que saben, y seguir algunas de las siguientes recomendaciones que vamos a hacer acá. Por ejemplo, decirles que tengan mucho cuidado en las redes sociales, esto de entrada. Nunca deben aceptar como contacto
a personas que no conozcan en persona. Jamás. Los delincuentes se hacen pasar por chicos o chicas de otra edad, una como la de ellos, y engañan. También deben aprender a identificar los sitios engañosos y a tener contraseñas más seguras. Cuidado en esto de las contraseñas, porque muchos ponen su DNI y es un dato muy fácil de obtener, y así pueden estos delincuentes tomar control de todo lo referente a qué se publica en una determinada cuenta de cualquier red. Es decir, nunca poner el DNI como clave. Poner a los navegadores un programa limitador de publicidades como el AdBlock Plus. Estos programas limitan que se abran páginas con contenido para adultos o que sean tramposas, queriendo atraer gente con promesas de premios y juegos gratis, cuando en realidad son malignos, son malware, son gusanos, etc. También deben los padres y adolescentes saber perfectamente, ante la menor sospecha, si tienen que realizar la pertinente denuncia a la policía. Ellos tienen gente capacitada y lista para actuar en cualquier circunstancia. Nunca deben abrir archivos que provengan de sitios no oficiales de programas. Jamás, nunca instalar programas provenientes de sitios web que pueden parecer seguros. Nunca crean en tantas promesas que se hacen de todo tipo. Tampoco archivos recibidos por redes sociales o correos electrónicos si no provienen de un conocido y que ese conocido le diga que le manda un archivo. Porque muchas veces sucede que recibimos un correo de una persona conocida con un archivo adjunto cuando en realidad es un engaño. Entonces, si les envía alguien conocido un archivo adjunto, antes de abrirlo, preguntarle a esa persona si realmente se lo envió. Y finalmente, nunca, jamás, repito, nunca, jamás aceptar invitaciones de gente no conocida en persona para reunirse en un determinado lugar para conocerse. Esa es la típica trampa para secuestrar y abusar de los menores. Ya van muchos casos respecto de este tema que han sido publicados y publicitados en las noticias. Cuidado, tengamos cuidado, sobre todo con nuestros hijos, con nuestros chicos, porque hay mucho delincuente suelto. ¿Quedó claro? Espero que sí. Cualquier cosita, la semana que viene lo volvemos a pasar, o la otra. Y si lo quiere escuchar esta noche con más detenimiento, está en nuestro sitio web el audio subido. Y también el texto, por si lo quieren leer. Pasando a otro plano de noticias, nosotros hemos dicho muchas veces que hay muchas, pero muchas mentiras en distintos medios. No estoy hablando de las redes sociales en sí, sino que estoy hablando de diarios, sitios web de distintos periodistas o gente que se dice periodista, en canales de televisión, con críticas hacia el gobierno que son infundadas o malintencionadas, tergiversadas, y esto no es para defender al gobierno en sí, sino para dejar las cosas en su lugar. Hemos dicho varias veces que esto se debe a que piden pauta publicitaria. ¿Y esto qué es? Bueno, como explicamos la semana pasada, el asunto es el siguiente. El gobierno nacional tiene información que difundir. Y entonces manda spot publicitarios a radios, televisión,
diarios, revistas, y usted las puede ver normalmente, incluso en canales de cable. Cuando manda esos spots lo tiene que pagar a los segundos que ocupa en la transmisión. Lo que sucede actualmente es que el gobierno en este año 2018, al igual que en el año pasado, 2017 y en el 2016, ha bajado muchísimo el gasto por el tema del déficit fiscal, que lo quiere acotar lo más posible y lo está bajando al gasto, y entonces uno de los gastos que bajó, y muchísimo, fue el tema de la pauta publicitaria que le da a los medios. Bueno, acá le traigo los números. Actualmente, este año, el gasto será total en todo el año de 654 millones de pesos, cuando en el 2015 era de más de 1.400 millones de pesos. ¿Se dan cuenta? 800 millones de pesos menos están recibiendo los medios. Entonces, largan críticas en un mensaje hacia el gobierno nacional de que, che, dame más pauta porque si no te sigo criticando. Y las críticas muchas veces no tienen nada que ver con las realidades, sino que se inventan. Ahí viene el tema del apriete. Bueno, esto es algo que les debía yo desde la semana pasada y acá se los traigo. La caída es del 68% menos de lo que se gastaba hasta el 2015 inclusive. Ahí tienen ustedes una explicación de algunas de las cosas que están pasando. Vamos ahora al tema aborto. Hay dos cuestiones que queríamos dejar bien en claro, porque, bueno, hay una que es tremenda, ¿no? Resulta que manifestantes en favor del aborto en la ciudad de Rafaela bailaron desnudos con pañuelos verdes sobre la imagen de la Virgen y del Papa Francisco. Fue en el marco de un festival de teatro, organizado por la Municipalidad de Rafaela. La sala estaba llena y, para sorpresa de buena parte de los espectadores, el viernes se presentó la obra Dios en el Centro Cultural Municipal de la ciudad de Rafaela, cuyo contenido generó una polémica inmediata y fue considerada un agravio para la comunidad católica y una provocación para las autoridades eclesiásticas de la región. Se subieron sobre el escenario una gran cantidad de personas con una imagen gigante del Papa Francisco y la Virgen María, y sobre ellas dos de esas personas que estaban desnudas comenzaron a colocarles pañuelos verdes con que se identifican quienes están a favor de la legalización del aborto e invitan al público a recorrer el escenario. Todo tipo de bajeza y ataque a las creencias religiosas de las personas, sea de la religión que sea, no tiene que ser aceptada por la gente, por más que no sea uno religioso o practicante. Es una cuestión de respeto básica. Y en el debate del aborto, donde se lucha por la opinión pública, para esta Argensauria vale más la opinión de un Jorge Rial que la de un genetista, la de Lali Espósito que la de una embrióloga, la de Florencia de la B más que la de un bioeticista. Las estupideces sobre la ciencia. ¿Entienden por qué miles de nenas que ignoran el tema andan de verde? Porque encima no es el tema del pañuelo, es también el tema de la ropa. ¿No se dieron cuenta qué es lo que está pasando algunos? Bueno, yo lo aclaro por las dudas. Otra de las cuestiones que en nuestra sociedad está realmente muy mal, hay mucha gente desinformada, es sobre el tema de las vacunas a nuestros chicos.
Esto surgió la semana pasada porque se detectaron 2 casos de sarampión después de 18 años en que no hubo ni uno solo en nuestro país. Y esto genera alerta y preocupación. Son casos autóctonos, es decir, no hay gente que fue al exterior y se contagió. Son casos de acá, de chiquitos de acá. Y entonces tenemos que dejar algo en claro. Se trata de 2 bebés de corta edad que no estuvieron a resguardo de la enfermedad. ¿Y por qué? Porque hay mucho descerebrado que no vacuna a sus hijos y la del sarampión es una de las vacunas básicas que dieron muy buenos resultados en todo el mundo, ya que en los últimos 18 años no hubo un solo caso, por ejemplo, en nuestro país. Sí hubo en otros países, pero acá no. Y en muchos otros países hace más de 18 años que no hay un solo caso de sarampión. Pero como está de moda el no vacunar a los chicos, y esta moda se está extendiendo en muchos padres, esto llega y les meten el verso de que esto es mejor y qué sé yo, bueno. A ver, esta enfermedad volvió, el sarampión, como otras que ya estaban completamente desterradas, justamente porque la gente no acude a las vacunas. Por eso, antes de que se pudra todo, nuestro mensaje es el siguiente. Padres que están en la moda de no vacunar a sus hijos, no sean neandertales, vacunen a sus hijos. No sean tan ignorantes, la ciencia avanza y así se logran superar problemas como enfermedades. Si no lo hacen, si no los vacunan, las enfermedades vuelven y los problemas vuelven y otra vez con lo mismo. Déjenle de lado esas modas idiotas de que todo tiene que ser natural. Cuando la humanidad vivía así, todo natural, el promedio de vida era de menos de 35 años. Por eso tampoco se ofendan cuando les decimos no sean neandertales. La ciencia avanza y avanza para bien en este tema, no tiene nada de malo. Al contrario. Llega un momento en que algunas cuestiones no tienen sentido seguir explicando, pero la realidad te dice, y bueno, hay que volverlo a explicar, pero es increíble. Bueno, pasamos a otro tema. A ver, el tema del gas. La semana pasada hubo una reunión entre representantes de los gobiernos de Argentina y Chile. ¿Para qué? Para tratar los nuevos acuerdos sobre energía. Allí se firmaron nuevos contratos por los cuales, a partir del próximo mes de octubre, Argentina volverá a exportar gas a Chile, y esto es posible porque está aumentando nuestra producción local de gas. Ya dejamos de importarlo, nos autoabastecemos y con las nuevas inversiones tendremos superávit que venderemos nosotros al exterior. Es decir, de importar por tantos años, luego del desastre realizado por debido, ahora volveremos a autoabastecernos y exportaremos. Estos nuevos acuerdos fueron firmados por la ministra de Energía de Chile, que se llama Susana Jiménez, y el ministro de Energía de Argentina, que se llama Javier Iguacel, que es el que reemplazó hace poco tiempo a Aranguren. Esto es posible porque nuestro país, por las inversiones que se están realizando en el área de energía, ya se autoabastece y tiene excedentes. Por ejemplo, en el 2015 produjimos 17.623 metros cúbicos de gas y este año produciremos hasta fines de diciembre más de 19.000 metros cúbicos.
Se calcula que para el año entrante y siguientes la producción seguirá aumentando a un ritmo superior al 10% o a incluso algunas proyecciones dicen un 15%. Buena noticia, ¿no es cierto? Al menos nos parece así a nosotros. Y este fin de semana se dio a conocer una información que es indignante, realmente. Yo no sé, hay gente que después termina defendiendo a esta gente. Yo realmente no entiendo. A ver, resulta que Axel Vení Chiquito Kicillof está de licencia desde hace 7 años en Aerolíneas Argentinas. Sí, Kicillof figura como empleado de Aerolíneas Argentinas y está de licencia desde el ingreso al Ministerio de Economía de la Nación en la presidencia de Cristina Fernández. Sí, o sea, era empleado de Aerolíneas en el 2011, ingresó al Ministerio de Economía como viceministro, luego quedó como ministro de Economía y entonces sigue con la licencia en Aerolíneas Argentinas. Hace 7 años. Y bueno, qué sé yo, miren, a mí me producen cada cosa este tipo de noticias. Bueno, vamos a ir al plano internacional porque resulta que tenemos algunas cuestiones acá que, miren, yo no sé hasta cuándo hay que seguir explicando. Es como el tema de la República, una y otra vez. Bueno, a ver, nos vamos a ir a Cuba. A ver qué está pasando en Cuba. En abril pasado hubo un cambio de presidente, que acá lo explicamos, qué es lo que estaba sucediendo. Se retiró Raúl Castro y asumió Miguel Díaz-Canel. En aquella oportunidad dijimos que iniciarían una serie de cambios alejándose de la doctrina comunista, ya que esta forma de gobernar fue un rotundo fracaso y Cuba está en una situación insostenible y en lo social hasta desesperante. ¿Qué pasa ahora? Que lo que dijimos comienza a darse con este nuevo presidente. La semana pasada se presentó el anteproyecto de reforma constitucional en Cuba. Resulta que en el anteproyecto no aparece el concepto comunismo. Es decir, desaparece esa palabra, ese concepto, de lo que es la Constitución Nacional de Cuba. Lo quitaron directamente del texto constitucional, no figura más. Pero no es el único cambio planteado. Ahora aparece el reconocimiento a la propiedad privada. Los cambios ya venían dándose desde hace años, varios años anteriores, en cuestiones económicas como la habilitación e inversiones en turismo por parte de capitales extranjeros y habilitando el trabajo por cuenta propia. Por ejemplo, yo quiero poner una peluquería o yo quiero poner un bar. Esto ya lo fueron habilitando de a poco. Ahora, seguramente en poco tiempo, cambiarán el nombre del máximo órgano de dirección del país, que es el Partido Comunista de Cuba. Porque si ni siquiera va a aparecer en la Constitución, el Partido Comunista de Cuba también va a tener una reformulación en este sentido. Es decir, mientras Cuba sale del comunismo, en nuestro país, Argentina o Argensauria, hay gente que quiere volver al pasado y gritan contra el imperialismo quemando banderas estadounidenses. Son ignorantes e impresentables. Lo que ellos tienen como modelo ya hace rato inició un camino para salir de ese modelo, pero acá parece que no se enteraron. Entonces, en el anteproyecto de la nueva Constitución Nacional, quitaron
el concepto comunismo. No obstante, sigue estando el concepto socialismo. Mucha gente los confunde a comunismo y socialismo y piensan que es lo mismo, pero acá tenemos que aclarar que no tienen nada que ver uno con el otro, son diferentes en cuanto a su filosofía política y social. Uno de otro, socialismo y comunismo, son muy distintos en lo que se plantea desde lo político, lo económico y lo social. Y entonces nosotros tenemos una explicación sobre este tema y la dimos el año pasado. Y para que no lo extrañen tanto a Gabriel, acá aparece Gabriel en este audio de la explicación de la diferencia entre socialismo y comunismo y también del anarquismo. A ver qué es. Bien, son unos 10 minutitos. Aquí está para recordar que socialismo y comunismo no son lo mismo. Tenemos que cumplir lo prometido la semana pasada. ¿Qué? Cuando estábamos hablando del liberalismo, dijimos que esta semana íbamos a empezar a desarrollar socialismo, comunismo y... Cumpla. Y bueno, pero hoy vamos a hacer una introduccioncita. ¿De qué? De socialismo y comunismo. ¿Socialismo y comunismo no Sí. es lo mismo? No, no es lo mismo. Bueno, eso justamente hay que aclarar porque mucha gente piensa que es lo mismo y no. mire usted. Las propuestas y filosóficamente son distintos. Es más, me encontré con muchos libros para el secundario en donde tienen este horror sin subsanar. Bien, el asunto es el siguiente, que socialismo y comunismo tienen un mismo origen. Sí. Entonces, de ahí vendrá la confusión. Entonces, por ejemplo, los socialistas Sí. terminan dividiéndose por las propuestas de Marx y Engels en socialismo utópico, que es el de los filósofos como Conde de Saint-Simon, François Fourier, Robert Owen, y el socialismo científico o comunismo propuesto por Friedrich Engels y Karl Marx. Como tienen el mismo origen, se pusieron nombres distintos como para separarse en cuanto a las propuestas que tenían. El socialismo utópico es el que usted y todos conocemos como las cooperativas, el cooperativismo, etcétera. ¿Sí? Sí. Bien, el socialismo surgió como una crítica al capitalismo ya desde fines del siglo XVIII y durante el siglo XIX se fue desarrollando, diciendo que los medios de producción deben ser de propiedad social, es decir, de los trabajadores que viven en sociedad, no propiedad privada como dice el capitalismo, sino Sí. de los trabajadores. Vamos a ver un ejemplo. Una fábrica en el sistema capitalista, el dueño es un grupo de personas que pusieron la plata. Bueno, en el sistema socialista serían los trabajadores, no el Estado. Los trabajadores. Hasta ahí estamos. Sí. De esta manera, los trabajadores serán los dueños del aparato productivo que gestionarán en forma comunitaria en cooperativas. Se esperaba que los trabajadores aumentaran la producción de bienes al ser de ellos mismos los dueños, porque si se producía más, ellos mismos ganarían más. ¿Se entiende? Sí. La base de la idea. El modelo que se va a adoptar para retribuir a quienes intervengan en el proceso productivo, o sea, los trabajadores, es que cada uno trabajará en lo que puede según su capacidad y cada uno cobrará un sueldo según el trabajo que haga. No es lo mismo un ingeniero que un técnico que un obrero. Sí. Y eso hay que ganárselo, pero con la salvedad de que no puede aplicarse un salario muy superior. La regla es del 3x1. Ajá. ¿Qué significa esto? Que el que más gana no puede ganar el equivalente a más de 3 sueldos del que menos gana. Por ejemplo, si un obrero gana 15.000 pesos, el técnico ganará 30.000 y el ingeniero no puede ganar más de 45.000. O sea, más de 3 veces lo que gana el que menos trabaja no puede. Entonces, la diferencia entre los sectores sociales se achicaría. Eso es lo que plantea el socialismo utópico. El científico, que es el desarrollado por Karl Marx y Friedrich Engels durante el siglo XIX, afirmó que todas las sociedades tienen lucha de clases.
En la Europa del siglo XIX, la lucha estaba dada entre los burgueses, que eran los dueños de los medios de producción, y los proletarios, que eran sus trabajadores. El Estado siempre protege los intereses de los más fuertes, entonces había que hacer una revolución y reventarles la cabeza a los burgueses para que los proletarios puedan vivir en el paraíso. ¿Y qué es lo que pasa entonces? Los proletarios deben tomar el poder por medio de una revolución y deberán ejercer la dictadura como forma de gobierno para eliminar a los focos de resistencia burguesa, es decir, los dueños de los medios de producción. Este gobierno será de un solo partido político, por eso es una dictadura, y va a terminar totalmente con la propiedad de los medios de producción. Ni siquiera acepta las cooperativas de autogestión de los trabajadores propuestas por el socialismo utópico. Todo debe ser propiedad del Estado. Entonces acá tiene otra diferenciación. Una cosa es el socialismo utópico que plantea las cooperativas y que los trabajadores sean los dueños de las fábricas, y otra cosa es el comunismo que plantea que el Estado es el dueño de todos los medios de producción. ¿Estamos en claro hasta acá? Sí. Bien, perfecto. Cuando la producción de bienes, dice el Karl Marx, sea suficiente para que todo el mundo tenga de todos los bienes materiales que se necesite para vivir, entonces toda la gente va a vivir igual y no va a haber diferencia de clases, es decir, desaparece la lucha de clases. Para lograr esto, fíjense la diferencia en respecto al sueldo que debe cobrar cada uno. Según esta teoría, el comunismo, cada uno trabajará en lo que puede según su capacidad, igual que el socialismo utópico, pero acá viene la diferencia. Cada uno cobrará un sueldo según las necesidades que tenga. No la capacidad, el tipo de trabajo, lo que tenga, no. Entonces vamos a ver cómo es este tema. Vamos a suponer que hay un colectivero que tiene una esposa y 2 hijos, sí, y que hay un médico que es soltero. Sí. En el socialismo utópico, el médico va a cobrar más que el colectivero. Sí. ¿Por qué? Porque estudió, se especializó. ¿Sí? ¿Estamos en claro? Digamos. Bueno, y le van a pagar un salario mayor, por más que el colectivero tenga una esposa y 2 hijos. Ahora, en el comunismo, ¿quién va a cobrar más? A ver, pensemos. Si cada uno va a cobrar un sueldo de acuerdo a la capacidad, de acuerdo a las necesidades, ¿va a cobrar más el médico soltero o el colectivero casado con una esposa y 2 hijos? Y el colectivero casado con una esposa y 2 hijos que necesita más. Claro, y este fue uno de los problemas que influyó en la baja de competitividad de la Unión Soviética cuando aplicó este tema. Así que este último era el socialismo. El socialismo utópico plantea que cada uno va a cobrar de acuerdo al trabajo que haga. Está bien, ese es correcto. Y el comunismo plantea que cada uno... Usted lo plantea con claro. Cada uno va a cobrar de acuerdo a la necesidad. La necesidad que tenga. Claro, si no importa que seas maestro, no importa. Vos tenés 2 hijos, tomá, alimentá a esos 2 chicos, alimentá al perro. Exacto. Sí. Bien. Y la tercera idea, contraria a lo que es el capitalismo que surge a partir del siglo XIX, es el anarquismo. Vamos a aclarar una cuestión. Mucha gente dice, en el año 2001 venía la anarquía, que era un desastre porque se caía el gobierno. Eso no tiene nada que ver con la anarquía como filosofía de vida. Eso sería libertinaje, cuando nadie controla nada, que es un desastre todo. No, la anarquía tiene otra idea, es otra cuestión, no es lo que la gente normalmente piensa. La anarquía podemos decir que tiene sus primeros pasos en la Grecia antigua con Zenón de Sitio. Estoy hablando de hace 2300, 2400 años atrás. Sí. En el siglo XIX hace su aparición el llamado anarquismo moderno con Proudhon, Alexandrovich, Steiner, Bakunin, Kropotkin. Bakunin. A la miércoles estos nombres, ¿no? Bakunin. Bakunin es el más conocido, dentro de la parte filosófica política. Claro. Sí. La anarquía significa sin gobierno, sin autoridad, y le asigna al ser humano un papel de libertad e independencia frente a cualquier institución que represente autoridad, y una moral basada en el respeto
respeto y la ayuda mutua, y por ello propone, punto 1, desaparición de la propiedad privada del capital, porque somete a los trabajadores a la servidumbre y los esclaviza por un sueldo. 2, desaparición del Estado, porque anula la libertad de las personas al limitarlas con el control gubernamental y las leyes impuestas por un grupo social sobre los otros. Y 3, la desaparición de la Iglesia, porque tiraniza el espíritu impidiendo que las personas realicen sus actos personales como mejor les parezca. Para el anarquismo, los seres humanos deben actuar de acuerdo con su sentido del deber y responsabilidad frente a uno mismo y a la sociedad. Por eso no hace falta que exista la autoridad, ya que si vive moralmente como corresponde, ¿para qué la policía, las leyes, los políticos, etcétera? Si las personas hacen su trabajo sin que las obliguen, no es necesario controlarlas. Eso es lo que plantean. Sí, sí, para que se acuerde el oyente, 2 reconocidos anarquistas que pasaron a la historia por la injusticia que sufrieron fueron Sacco y Vanzetti. En Estados Unidos. Claro, que fueron... Existe la película, muy buena además. ¿Cómo que no? Por eso le estoy diciendo que sí. Y una canción que la puede traer el miércoles. Joan Baez. Puede poner esa canción para recordar a aquellas víctimas que cayeron solo por ser... Se lo sacaron de encima, en una palabra. En una palabra, sí. Se lo sacaron de encima. Molestaban las cosas que decían. El anarquista siempre fue un tipo muy duro de ideales, un tipo que intransigente, si se quiere. Entonces, se ve que le aprovecharon las circunstancias y le pegaron una limpieza a los muchachos regular. ¿Les gustó? ¿Fue claro el asunto? Otro día también podemos verlo desde algún otro punto de vista a este tema, o hacerlo incluso más resumido, pero es lo que está pasando en Cuba, que se está saliendo del comunismo, planteando un sistema socialista mezclado con capitalismo, y acá, como decimos varias veces en la semana, cada semana, hay gente que no se entera de este tipo de cuestiones. Aprovechamos también este momento para agradecerle a los oyentes que nos están enviando mensajes lindos, que les gusta el programa. Bueno, muchísimas gracias a todos ellos. Y ahora un corte musical y volvemos con una noticia que tiene que ver con el terrorismo de Hamas en Gaza e Israel. Y vamos terminando el programa. Y terminamos ya nuestro programa con algunas noticias del nivel mundial. Por ejemplo, estos últimos días se han vuelto a dar las cosas que nosotros hemos remarcado tantas veces. Nos referimos al grupo terrorista Hamas, que permanentemente está atacando desde hace ya varios días desde Gaza a Israel. ¿Y con qué lo ataca? Bueno, les tira misiles o cohetes, como quieran decirle. No son lo mismo, pero para tener una idea. Esta es otra prueba más de lo que hemos dicho ya varias veces. Los israelíes actúan ante el ataque de estos terroristas y luego mucha gente grita que ellos son los malitos, por decirlo de alguna manera. Esta situación por la que los terroristas atacan con cohetes es la que se viene realizando una y otra vez, y Hamas ya rompió muchas treguas en los últimos años. Sí, en los últimos días Hamas ya lanzó, ¿sabe cuántos cohetes en menos de una semana? ¿Sabe cuántos lanzó? Más de 500. No es que le tiró uno, le tiró... No, 500, más de 500. Y claro, después sí Israel reacciona, son esto, son lo otro. Por eso insistimos una y otra vez. Antes de dar una opinión, hay
que informarse debidamente sobre los determinados temas de los cuales uno quiere opinar. Porque, ¿qué pretenden que hagan los israelíes? ¿Que los miren explotar uno atrás del otro? ¿Que le digan, che, acá estoy, tirame otro misil más, otro cohete, lo que sea? ¿Eso es lo que pretenden? ¿Eso es lo que quieren que hagan? Es decir, hay mucha gente que se larga, yo no sé realmente qué tienen en la cabeza, como a opinar sin tener idea de lo que se está opinando. Además, recuerdo, opinión es una idea que se expresa sin necesidad de presentar pruebas, sin saber, sin conocimiento específico sobre el tema. Es decir, a mí me parece que Tinelli es lindo o es feo, o qué sé yo, Wanda Nara es preciosa, es una yegua, o no me gustan las mujeres así como ella. Y son opiniones. Entonces, si alguien va a abordar algún tema en específico, trate de informarse lo mejor posible. Está bien, uno quizá lo haga y justamente mete la pata porque se informa mal y bueno, después se pedirán las disculpas correspondientes, pero en nuestro país eso no pasa. En Grecia lo están pasando mal, hay muchas personas que ya fallecieron por un incendio tremendo que se produjo allá. Ahora, también hay que dejar en claro que allá están en verano y tienen unos calores tremendos y bueno, se produjo un incendio, ¿no? Como también los tenemos en Argentina a partir del mes de noviembre. Pero hay algo raro también para algunos, para nosotros no, porque sabemos de dónde viene el asunto, acá en Argentina. ¿A usted le parece que con las temperaturas bajísimas que estamos teniendo, incluso en San Luis y el sur de Córdoba, norte de San Luis, sur de Córdoba, con temperaturas bajo cero, puede desatarse un incendio tremendo y destruir varias hectáreas de bosques? No, es imposible. Ahora, en julio, 0 grados, 5 grados bajo cero, incluso con nieve, no puede ser. ¿Cómo se va a incendiar? No se puede prender fuego. Bueno, sin embargo, en los últimos días ha sucedido eso. No tuvo mucha repercusión en los medios, no lo he visto tanto, muy poquito, lo cortaron. No sé si lo cortaron porque no les daba rating o lo cortaron porque no les gusta que se diga qué es lo que está pasando realmente. Porque este tipo de incendios intencionales, todos estos incendios son intencionales, tienen un objetivo común y se sabe perfectamente bien quiénes son. Entonces, el objetivo, para dejarlo aclarado antes de irnos hoy, no dejarlos a ustedes colgados con esto, es directamente bajarle el precio a gran cantidad de tierras sobre las que hay alguien que las quiere comprar. Esto es uno de los puntos dando vuelta, pero también está el otro que tiene que ver con intencionalidades políticas. Vaya uno a saber en este caso si no están juntas una con otra. Porque cuando se queman, por ejemplo, varias hectáreas de bosque, esas tierras bajan sustancialmente su valor. Por un lado, para el negocio inmobiliario. Y por el lado político es para crear más problemas, más gastos al Estado, para dar tema a críticas. Pero muchachos, si este es el caso, le han errado. No hay incendios que se produzcan naturalmente en invierno. Esto no existe. Bueno, así es la gente que nos hace la vida imposible día a día, que nos molesta todo el tiempo. Bueno, vamos a irnos hasta mañana, a las 19 volvemos
con más análisis de la situación a nivel local, provincial, nacional y quizás hasta internacional. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Nos vemos o nos escuchamos mañana a partir de las 17 hasta las 19. Muchas gracias.